La vida y los tiempos de Josué. Arthur Pink. La Gran Comisión. Parte 2. Josué 1, 1 al 9. Es casi imposible exagerar la importancia del libro de Josué. Su contenido es una parte intrínseca del pan de los hijos, que es esencial para su bienestar. Es de un valor incalculable para nosotros, tanto doctrinal como prácticamente. Doctrinalmente, arroja luz clara sobre un tema que ha preocupado profundamente a los mejores teólogos a lo largo de los siglos, a saber, la relación que el Evangelio mantiene con la ley. Sin embargo, hasta donde sabemos, nadie ha apelado nunca a esta porción de la palabra como una solución a ese problema. Sin duda, es claro que si podemos determinar cuáles eran las relaciones precisas que Josué tenía con Moisés, descubriremos las relaciones que el Evangelio mantiene con la ley. Muchos han reconocido que la relación de esos hombres entre sí indicaba, de manera general, una de las principales distinciones entre la ley y el Evangelio, que así como Josué, en lugar de Moisés, fue quien condujo a Israel a Canaán. Así también son los méritos de Cristo, y no las obras de la ley, a lo que el pecador debe acudir para su justificación. Pero allí se detuvieron, en lugar de comenzar desde el principio y seguir el tema. Comenzaron por el medio y sacaron una única conclusión. Lo primero que se nos dice acerca de Josué en el libro que lleva su nombre es que era ministro de Moisés. Josué 1, 1. Una declaración que se remonta a Éxodo 24, 13. Por lo tanto, Josué no se nos presenta como antagonista de Moisés, sino como su asistente y defensor. Apliquemos eso al antitipo y de inmediato debería ser evidente que es un grave error considerar el Evangelio y la ley como enemigos mutuos. Tal vez algunos objetarán, pero, ¿no es despectivo para el Hijo de Dios considerarlo subordinado a la ley? Nuestra respuesta es, ¿qué dicen las Escrituras? Sobre ese punto, no hay lugar para la incertidumbre. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4, 4. Fue para evitar cualquier error en este punto, para disipar cualquier temor que pudieran tener al respecto, que Cristo dijo a sus discípulos, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 5, 17, para cumplirla rindiéndole una obediencia perfecta, y luego soportar, en nombre de su pueblo pecador, su castigo implacable. En segundo lugar, el libro de Deuteronomio deja muy claro que la misión de Josué era complementar la de Moisés, para llevar a buen puerto lo que él había comenzado. Moisés había sacado a Israel de Egipto y había sido su líder durante toda la peregrinación por el desierto. Pero Josué fue el encargado de introducir a Israel en la herencia prometida. Aquí tampoco encontramos antagonismo entre Josué y Moisés, sino que más bien uno aumenta al otro. En esto tenemos una bendita y sorprendente descripción de la relación que el Evangelio mantiene con la ley. No es su adversario, sino su servidora. No es su destructor, sino su cumplidor. Cristo no solo ha honrado y magnificado en los afectos y vidas de sus redimidos, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Juan 1, 17. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8, 3 al 4. Bajo Moisés, la ley no obtuvo lo que le correspondía, debido a la debilidad de la carne en quienes la recibieron. Ellos declararon a Moisés, dinos todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros lo oiremos, y lo haremos. Deuteronomio 5, 27. Al Señor no le disgustó tal confesión. Lejos de condenarlos por jactancia presuntuosa, se nos dice, Jehová me dijo, he oído la voz de las palabras de este pueblo que te han hablado. ¿Han dicho bien todo lo que han dicho? Deuteronomio 5, 28. Sin embargo, había una debilidad de la que ellos eran ignorantes, pero de la que él era consciente, porque continuó diciendo, oh, si hubiera en ellos un corazón tal, que me temieran y guardaran todos los días todos mis mandamientos, para que les fuera bien a ellos y a sus hijos para siempre. Deuteronomio 5, 29. Allí aprendemos en qué consistía su debilidad, les faltaba un corazón para el Señor mismo. Esa es la falta del hombre natural en todo el mundo. Hasta que nazca de nuevo, ningún hombre tiene ningún temor filial de Dios, ni amor por Él. Y donde estos están ausentes, no hay deseo ni esfuerzo sincero para guardarlos. La mente carnal es enemistad contra Dios,
porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8, 7. Inexpresablemente solemnes son esas palabras, ciertas para el escritor y el lector por igual, hasta que un milagro de gracia fue obrado dentro de él. La mente carnal no está sujeta a la ley de Dios, ni es capaz de estarlo. Es completamente sin ley, determinada solo a complacerse a sí misma y hacer las cosas a su manera. La razón de esta insumisión de la mente carnal a la ley divina es que es enemistad contra Dios, está alejada de él, lo odia, aborreciendo su inefable santidad y despreciando su autoridad soberana. Pero en la regeneración, el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5, 5. Se implanta un principio contrario que se opone a esa enemistad, y su poder reinante es destruido. Por lo tanto, hay por parte de la persona regenerada, una disposición y actitud radicalmente cambiadas hacia la ley divina, de modo que declara, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Con la mente yo mismo sirvo a la ley de Dios. Romanos 7, 22, 25. En tercer lugar, Josué no solo fue originalmente ministro de Moisés, Josué 1, 1. No solo complementó su ministerio y llevó a buen término su misión, sino que cuando Jehová lo comisionó para conducir a su pueblo a Canaán, se le ordenó, solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Josué 1, 7 al 8. Aquí vemos nuevamente que, lejos de la obra asignada, Josué era enemigo de la de su predecesor. Se le ordenó honrarla y magnificarla. Esa comisión no concernía tanto a Josué personalmente, sino al pueblo confiado a su cargo. Si Israel iba a poseer sus posesiones, Abdías 1, 17, entonces bajo el liderazgo de Josué, debían regular su conducta por la ley divina. Dios no ha regenerado a aquellos por quienes Cristo murió para que pudieran vivir como quisieran, sino para que les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él, todos los días de nuestra vida. Lucas 1, 74 al 75. En esto radica el triunfo y la gloria del Evangelio, no solo que los transgresores son perdonados y los pecadores librados de la ira venidera, sino que son creados en justicia y santidad verdadera. Efesios 4, 24, se les da una naturaleza que se deleita en la ley y la sirve sinceramente. La ley está escrita en sus corazones, Hebreos 8, 10, consagrada en sus afectos, y bajo el liderazgo del Josué antitípico, su conducta está gobernada por ella. Cristo les ha dejado un ejemplo para que sigan sus pisadas. Primera a Pedro 2, 21, y él respetó, honró y cumplió la ley. Es cierto que no obedecen perfectamente la ley, aunque anhelan hacerlo y se esfuerzan honestamente por hacerlo. Y donde hay ese esfuerzo honesto, Dios acepta la voluntad por la acción. Lejos de dejar de lado la ley, los santos del Nuevo Testamento están bajo la ley de Cristo. Primera a Corintios 9, 21, y solo en la medida en que actúen de acuerdo con ese hecho tendrán buen éxito en la vida espiritual. Josué 1, 8. He aquí, entonces, la relación entre la ley y el Evangelio. Primero, como Moisés precedió a Josué, así Dios emplea la ley como un instrumento para convencer al pecador de su necesidad de Cristo, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3, 20. En segundo lugar, como Josué era el ministro de Moisés, Josué 1, 1, así también Cristo fue hecho sujeto a la ley y satisfizo todos sus requisitos, tanto preceptivos como penales, para que se pudiera proveer una justicia perfecta para su pueblo. En tercer lugar, como la misión de Josué complementó la del Moisés, así también cuando el Evangelio de Cristo es hecho poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, se comunica a esa alma una naturaleza que ama la ley y está sujeta a ella. En cuarto lugar, como el éxito de Israel en Canaán dependió de su obediencia a Josué, quien debía ser regulado completamente por la ley de Moisés, así también el cristiano entra en posesión de sus posesiones solo en la medida en que está sujeto a la ley en manos del mediador. Esto se hará cada vez más evidente si se nos permite continuar nuestras meditaciones sobre este libro de las Escrituras. En nuestro último artículo, nos detuvimos un poco en Josué 1, 1 al 3. Con el versículo 4, se debe comparar con Génesis 15, 18, y Deuteronomio 11, 24. Pasando ahora al versículo 5,
tenemos las benditas promesas que el Señor le hizo a Josué como base de la gran comisión que recibió entonces. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué 1. 5. Al tratar de reflexionar sobre ellas a la luz de lo que sigue inmediatamente, debemos tener en cuenta que los términos de la comisión se hicieron con Josué no simplemente como una persona privada, sino como líder de la nación, que lo que Dios requirió de él, lo requirió de ellos, y que lo que le prometió, se lo prometió a ellos. Vimos esto al ver el versículo 2, donde Jehová le dijo a Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo. Josué 1. 2. Ese por tanto es muy significativo y sugerente. Lejos de que la pérdida de su líder anterior los inclinara a sentarse en el abatimiento y la desesperación, era aún más necesario porque debían seguir adelante bajo su nuevo comandante. Nadie podrá hacer frente a ti, Josué 1. 5. Que esta promesa fue hecha a la nación como aquí representada por Josué es claro de una comparación con Deuteronomio 7. 24. Allí encontramos a Moisés dirigiéndose a toda la congregación, asegurándoles lo que el Señor Dios haría por ellos cuando los trajera a la tierra. Ver versículo 1. Y él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás su nombre de debajo del cielo, nadie podrá hacer frente a ti. Deuteronomio 7. 24. Así, como Josué 1. 2 dio el llamado divino del deber a Israel, levántate, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy. Así también en el versículo 5, vemos el aliento divino que se les dio para que cumplieran con su deber. Moisés tuvo que enfrentarse al altivo monarca de Egipto, entonces el reino más poderoso de la tierra, y confrontar a sus sabios y magos. Sin embargo, nadie pudo hacerle frente. Naciones poderosas estaban en posesión de Canaán, entre ellas, los gigantes anaseos. Deuteronomio 9. 2. Pero nadie podrá resistir a Josué y a sus subordinados. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Josué 1. 5. Pero, ¿fue esa bendita seguridad diseñada solo para Josué y los israelitas de ese día? ¿No está registrada también para nuestro bien? Romanos 4. 23 al 24. Entonces, ¿estamos haciendo uso práctico de ella? ¿Nos recordamos frecuentemente de ella? La defendemos ante el trono de la gracia en tiempos de necesidad y pedimos a Dios que la haga buena en nuestra experiencia, al darnos cuenta de que estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Primera a Timoteo 6. 12. Conscientes de nuestra debilidad y del poder de nuestros enemigos. ¿Hemos recordado a Dios esta palabra? Si no, ¿por qué no? ¿No es nuestro fracaso en este punto la explicación de muchos otros fracasos? ¿No es suficiente que anhelemos entrar más plenamente en nuestra herencia en Cristo? También debemos apropiarnos de esta bendita seguridad y rogarle a Dios que derribe todo lo que se interpone en el camino y nos impide disfrutar presente y personalmente de nuestra porción espiritual. Debemos estarle diariamente y confiadamente suplicando que nos enseñe a vencer a los anasitarios que están usurpando nuestra legítima herencia. Si alguien duda de la validez dispensacional de lo que acabamos de señalar y se opone a la idea de que los cristianos de hoy se apliquen a sí mismos una promesa específica hecha a Josué hace miles de años, entonces todo espacio para un cuestionamiento de la misma debería ser eliminado de inmediato por la cláusula final de ese versículo, no te dejaré, ni te desampararé. Josué 1. 5. Que el lector observe con mucha atención que esa misma promesa se cita en Hebreos 13 y una conclusión muy importante que se saca de ella. Porque él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 5 al 6. El hecho mismo de que el Espíritu Santo movió al apóstol a aplicar a los cristianos la promesa hecha a Josué es una prueba clara de que quienes siguen la Biblia de Scofield en este asunto cometen un grave error. La práctica de quienes dividen las Escrituras bajo el pretexto de usar bien la palabra. Segunda a Timoteo 2, 15. Quienes insisten en que lo que Dios dijo a su pueblo en una dispersación no se aplica a quienes viven en otra era, queda expuesta aquí como nada menos que un esfuerzo de Satanás para robar a los hijos una porción legítima y necesaria de su pan. Lo que se acaba de mencionar debería ser tan obvio que no requiere mayor ampliación, pero dado que algunos de nuestros lectores han sido instruidos erróneamente al respecto, debemos desarrollar el punto un poco más. ¿No son las necesidades de los creyentes las mismas en una era que en otra? ¿No tiene Dios la misma relación con ellos?
y no se siente afectado por igual con todos sus hijos? ¿No les tiene el mismo amor? Si Él no quiso fallar ni abandonar a Josué, entonces no lo hará con nosotros. ¿No están hoy los cristianos bajo el mismo pacto eterno de gracia que estuvieron los santos del Antiguo Testamento? Entonces tienen un estatuto común, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Hechos 2, 39. No olvidemos que las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Romanos 15, 4. Por lo tanto, mantengamos este principio tenazmente: las promesas divinas que se hicieron en ocasiones especiales a individuos particulares son de uso general para todos los miembros de la familia de la fe. No te dejaré ni te desampararé. Josué 1, 5. Es una de las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Segunda a Pedro 1, 4. Esta promesa me ha sido dada ahora, tanto como lo fue para Josué de antaño, y por lo tanto, está disponible para que mi fe la tome y la disfrute. Note el uso que el apóstol hizo de la misma, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, y no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 6. Esas palabras de manera que indican una inferencia extraída de la promesa. De este modo se llega a una doble conclusión: confianza en Dios y coraje contra el hombre. Eso da a entender el uso variado y múltiple que debemos hacer de las promesas de Dios. La conclusión extraída por el apóstol se basó en el carácter del prometedor, y de manera similar debe razonar siempre la fe, puesto que Dios es infinitamente bueno, fiel, todopoderoso e inmutable. Podemos declarar con valentía o confianza con Abraham: Dios proveerá. Génesis 22, 8. Con Jonatán: no hay obstáculo para el Señor para salvar con muchos o con pocos. Primero de Samuel 14, 6. Con Josafat: nadie te podrá resistir. Segundo de Crónicas 20, 6. Con Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, 31. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hebreos 13, 6. Observe atentamente el cambio de número del plural al singular. Los principios generales deben ser apropiados por nosotros en particular, como los preceptos generales deben ser tomados por nosotros individualmente, como el Señor Jesús individualizó el no tentarás al Señor tu Dios de Deuteronomio 6, 16 cuando fue atacado por Satanás. Mateo 4, 7. Solo tomando personalmente las promesas y preceptos divinos podemos mezclar la fe con ellos y hacer un uso apropiado y provechoso de ellos. Además, debe observarse que el Señor es mi ayudador. Hebreos 13, 6. Es una cita del Salmo 118, 6. En esa cita, el apóstol nos enseña nuevamente que el lenguaje del Antiguo Testamento es exactamente adecuado para el caso de los cristianos de hoy, y que ellos están plenamente justificados en apropiarse del mismo. Podemos decir confiadamente justamente lo que hizo el salmista. Fue en una época de gran angustia que David expresó su confianza en el Señor, en un momento en que parecía que sus enemigos estaban a punto de devorarlo, pero al contrastar la omnipotencia de Jehová con la debilidad de la criatura, su corazón se fortaleció y se envalentonó. Pero, ¿percibe claramente el lector lo que eso implicaba? Esto significa que David apartó su mente de lo visible para fijarla en lo invisible. Significa que estaba regulado por la fe, en lugar de por la vista o la razón. Significa que su corazón estaba ocupado con el Omnipotente. Pero significa mucho más: estaba ocupado con la relación de ese Omnipotente consigo mismo. Significa que reconoció y se dio cuenta del vínculo espiritual que había entre ellos, de modo que pudo decir con razón y valentía: el Señor es mi ayudador. Hebreos 13, 6. Si Él es mi Dios, mi Redentor, mi Padre, entonces puedo contar con Él para que me ayude cuando esté en apuros, cuando mis enemigos me devoren, o cuando mi tinaja de harina esté casi vacía. Pero ese, es el lenguaje de la fe, y mi ayudador es la conclusión a la que la seguridad de la fe llegó sin vacilar. A menudo, Dios ordena sus providencias y nos coloca en circunstancias difíciles para que haya una oportunidad adecuada para que ejerzamos nuestra fe y para que Él sea glorificado por ello. Nada lo honra más que la confianza incuestionable de nuestro corazón cuando todo lo externo parece completamente en contra nuestra. Sí, David apartó su mirada de sus numerosos y poderosos enemigos y la puso en el Omnipotente, y nosotros también deberíamos hacerlo. Dios no nos decepcionará si lo hacemos. Él nunca falla a quienes realmente confían en Él. Consideremos otro ejemplo que ilustra el mismo principio. En una ocasión,
los hijos de Moab y los hijos de Amón, y con ellos otros además de los amonitas, vinieron contra Josafat para pelear. Segundo de Crónicas 20:1. El rey fue informado rápidamente de que viene una gran multitud contra ti. Segundo de Crónicas 20:2, y se nos dice que tuvo miedo. Pero eso no fue todo lo que hizo. Se dispuso a buscar a Jehová, y proclamó ayuno en todo Judá. Segundo de Crónicas 20:3. Luego, en presencia de toda la congregación, oró y suplicó a Jehová, concluyendo con: Oh Dios nuestro, no los juzgarás, porque no tenemos fuerzas contra esta gran multitud que viene contra nosotros, ni sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Segundo de Crónicas 20:12. Y no buscaron a Dios en vano. Lean la continuación, versículos 14 al 26. Sin que ellos mismos dieran un golpe, el Señor hirió a sus enemigos con tal espíritu de confusión que cayeron unos sobre otros y se destruyeron por completo.